Hola, buenos días. Soy Juliani Orozco, vivo en la ciudad de Valledupar y estudio en la Universidad Área Andina. Y me gustaría con ustedes compartir mis experiencias en el Colegio Semillas de Dios. El colegio está ubicado en la carrera 18E, número 22C42 en la ciudad de Valledupar. El colegio cuenta con una infraestructura adecuada para cada uno de sus estudiantes. El colegio tiene 11 salones con diferentes niveles educativos. El colegio cuenta con una sala de informática, una sala de música, una de enfermería, 2 oficinas administrativas. El colegio es muy bonito, pueden ingresar acá a sus hijos. En mis prácticas realicé actividades como instrumentos cotidiáfonos, pero me enfoqué en el instrumento de las castañuelas. Las castañuelas las realicé con cartón y tapitas de gaseosa. A los niños también realicé las pinturas, que ellos diferenciaron los tipos de colores que hay, que es el primario, el secundario y el terciario. También hice la fiesta de colores, que ellos compartieron en equipo. Les gustó muchísimo, cada uno vino con un color, cada uno trajo un mecato. Agradezco a todos los profesores de mi universidad y especialmente a mi profesora de práctica que me dio la oportunidad de estar en este colegio. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Gracias por su apoyo.